Después de haber oído la declaración de don Alfredo González, le pregunto, según sus conocimientos, ¿hay algo que no se ajuste a la realidad? No, creo que ha sido lo que he escuchado, me parece que se ajusta bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos, cuál es el procedimiento, que ha sido siempre el procedimiento. No, vamos a ver, no le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la va a preguntar, realidad. ¿lo cree o está seguro? Es que, vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Y no me interrumpa, por favor. Los testimonios que tienen que prestar los testigos son aquello que conozcan, no sobre sus creencias. Por eso le pregunto de nuevo si lo que ha escuchado se ajusta a la realidad. Utilizo el término creer porque verdaderamente de lo que he escuchado, en mi opinión, corresponde con la realidad, lo que ha manifestado el testigo Alfredo González. Pero vamos a ver, mire, no se trata de conocer su opinión, sino de conocer sus conocimientos. De los hechos que él ha declarado en este testimonio que usted me ha exhibido, todo lo que he escuchado es cierto al amparo del conocimiento que yo tengo de la situación aquella. Bien. Por tanto, no discrepa en nada con él. Le pregunto. Pues en términos generales no discrepo en nada con él, ¿no? ¿Y en algún término concreto? Pues no. Han sido, no sé, media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad, todo. ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que sí. Me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. No, creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. Es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Bien. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es que si es una evasiva no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferirnos más. Como hemos escuchado recientemente en las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su tenso interrogatorio ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado 16 de abril, lo que debería haber sido un testimonio claro y directo, se convirtió en un espectáculo de evasivas y sonrisas que solo pueden interpretarse como un intento desesperado de eludir la verdad, según los detalles publicados por Europa Press el 8 de mayo de 2025. Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, no se anduvo con rodeos al reprochar a Bolaños su actitud durante el interrogatorio, advirtiéndole incluso de que se vería obligado a ordenar un careo para contrastar sus respuestas con las de otros testigos. El momento culminante de esta tensión llegó cuando el juez, frustrado por las respuestas del ministro, le espetó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa». La réplica de Bolaños fue casi surrealista. «Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa». ¿Sorprendente? ¿Realmente? Lo que es sorprendente, desde la bandera, es que un ministro del gobierno, en plena declaración judicial, se permita el lujo de sonreír ante preguntas que deberían ser respondidas con seriedad y transparencia, especialmente cuando se trata de un caso que involucra a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y a posibles irregularidades en su contratación como asesora en la Moncloa. El juez Peinado no se quedó callado ante esta actitud. Elevó el tono en varias ocasiones, acusando a Bolaños de contestar de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y llegó incluso a advertirle que su forma de responder, llena de evasivas, equivalía a negarse a contestar, algo que la ley de enjuiciamiento criminal considera una falta grave para un testigo.
Si es una evasiva, no es usted el que lo debe evaluar. Es la persona que está dirigiendo este acto procesal, le recordó Peinado, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar juegos de palabras ni distracciones. Y sin embargo, Bolaños insistió en que no estaba contestando con evasivas, a pesar de que el juez llegó a amenazar con suspender la diligencia y convocar un careo con Alfredo González, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, que declaró previamente en el caso. Está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó González, señaló Peinado, evidenciando la contradicción entre las declaraciones de ambos. Para Bolaños no había ninguna discrepancia, pero sus explicaciones, lejos de aclarar, solo sembraron más dudas. Él, González, dice, y yo digo, que a él los nombres de las personas que van a ser propuestos por él se los dan los responsables directos de las personas de las que van a depender esos eventuales. A él le dan ese nombre para hacer la propuesta de nombramiento y él lo hace. Creo que estoy diciendo lo mismo que él ha declarado, se justificó Bolaños en un intento patético por lavarse las manos. Como hemos escuchado recientemente en las declaraciones del ministro Félix Bolaños durante su interrogatorio ante el juez Juan Carlos Peinado, lo que comenzó como un momento de tensión, por una sonrisa evasiva, se convirtió en un desfile de titubeos y contradicciones que solo pueden interpretarse como un intento desesperado de eludir la verdad, según los detalles publicados por Europa Press el 8 de mayo de 2025. Minutos antes de reprocharle la sonrisa, Peinado ya había puesto en evidencia la actitud de Bolaños al cuestionar su respuesta sobre quién acordó el nombramiento de Alfredo González como vicesecretario general de Presidencia. Bolaños, en un ejercicio de ambigüedad que solo puede calificarse de calculado, explicó que el nombramiento había estado a cargo del Consejo de Ministros, pero cuando Peinado le preguntó quién propuso a González, su respuesta fue un patético «seguramente yo». ¿Seguramente? ¿Un ministro del gobierno no está seguro de quién propuso a un alto cargo hace 7 años? El juez, exasperado, le exigió claridad. ¿Lo cree o está seguro? Esta pregunta no fue un mero formalismo, fue un desafío directo a la credibilidad de Bolaños, quien, lejos de responder con rotundidad, insistió en que lo lógico era que él lo hubiese propuesto, como si la lógica sustituyera a la memoria o a la responsabilidad. Peinado no se quedó conforme con esta vaguedad. Tras ahondar en la designación de González, le exhibió al ministro la declaración que éste realizó en sede judicial en el marco de esta causa para explicar el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Bolaños, en un intento por salir del aprieto, indicó que lo que había escuchado le parecía que se ajustaba bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos. ¿Bastante? ¿Realidad? El juez, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar medias tintas. Vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos, le espetó Peinado, dejando claro que no estaba allí para escuchar suposiciones, sino hechos concretos. Y sin embargo, Bolaños persistió en su línea de defensa, reiterando que no discrepaba de las declaraciones de González. Le insisto, de lo que he escuchado del testimonio del testigo, el señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo, respondió, en un tono que más parecía una súplica que una afirmación. En otro momento crítico del interrogatorio, el juez Juan Carlos Peinado no se anduvo con rodeos al cuestionar la credibilidad de Félix Bolaños. Peinado, frustrado por las respuestas ambiguas del ministro, le lanzó una pregunta directa que destapó la falta de claridad en su testimonio. ¿Lo cree o está seguro? Este no fue el único impasse durante el interrogatorio. Minutos antes, el juez ya había reprochado a Bolaños que respondiera con cierto titubeo sobre quién acordó el nombramiento de Alfredo González como vicesecretario general de Presidencia. Bolaños, en un intento por justificarse, explicó que el nombramiento había estado a cargo del Consejo de Ministros, pero cuando Peinado le preguntó quién propuso a González, su respuesta fue un patético «seguramente yo». ¿Seguramente? ¿Un ministro del gobierno no está seguro de quién propuso a un alto cargo hace 7 años? El juez, exasperado, le exigió rotundidad. ¿Puede afirmar aquello rotundamente? Bolaños, lejos de ofrecer una respuesta clara, insistió en que se trataba de un nombramiento acordado hace 7 años, y que lo lógico era que lo hubiese propuesto él, como si la lógica pudiera sustituir a la memoria o a la responsabilidad. Peinado, sin embargo, no se conformó con estas vaguedades. Tras ahondar en la designación de González,
le exhibió al ministro la declaración que éste realizó en sede judicial en el marco de esta causa para explicar el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. Bolaños, en un intento por salir del aprieto, indicó que lo que había escuchado le parecía que se ajustaba bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos. ¿Bastante? ¿Realidad? El juez, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar medias tintas. Vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Le espetó Peinado, dejando claro que no estaba allí para escuchar suposiciones, sino hechos concretos. Y sin embargo, Bolaños persistió en su línea de defensa, reiterando que no discrepaba de las declaraciones de González. Le insisto, de lo que he escuchado del testimonio del testigo, el señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo, respondió, en un tono que más parecía una súplica que una afirmación. En otro giro del interrogatorio, Félix Bolaños intentó desmarcarse de cualquier responsabilidad en los nombramientos realizados durante su etapa en la Secretaría General de la Presidencia, revelando una actitud que solo puede interpretarse como un intento desesperado de eludir la verdad, según los detalles publicados por Europa Press. El juez Juan Carlos Peinado le preguntó si conocía las funciones que desarrollan cada una de las personas que trabajan con independencia del carácter de su condición de personal para la Secretaría General de la Presidencia y, en concreto, durante el periodo que ostentaba ese cargo. La respuesta de Bolaños fue tan reveladora como decepcionante. No podía saber qué actividad diaria tenía cada uno de los trabajadores porque eran en torno a 1000 personas. Aclaró, como si el hecho de que hubiera 1000 empleados justificara su ignorancia sobre las funciones de cada uno. ¿Acaso un alto cargo del gobierno no tiene la obligación de conocer, al menos, las responsabilidades de quienes trabajan bajo su supervisión? Esta excusa no solo es patética, sino que también pone en duda su capacidad para gestionar un puesto tan relevante como el de secretario general de la Presidencia. Pero Bolaños no se detuvo ahí. En un intento por lavarse las manos, explicó que sabía las funciones que hacían las personas que estaban más cercanas a él y que trabajaban en el día a día, pero que no participé prácticamente en ninguno de los nombramientos que se hicieron en aquella época. Piense que hubo un cambio de gobierno. Hubo en torno a 100 nombramientos eventuales. ¿En torno a 100 nombramientos eventuales? Y él, como responsable, no participó en ninguno. Esta afirmación no solo es inverosímil, sino que también contradice la lógica de cualquier gestión responsable. ¿Cómo es posible que un cambio de gobierno, con tantos nombramientos en juego, no implique la participación directa de un alto cargo como Bolaños? Esta evasiva solo alimenta las sospechas de que hay algo que ocultar, especialmente en un caso que involucra posibles irregularidades en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. Cerca del final de la hora y media de declaración, la situación alcanzó su punto más ridículo. El juez, exasperado por la falta de claridad de Bolaños, acordó suspender la declaración y le emplazó a que saliera de la sala para que recabara la información suficiente para aclarar quién era el responsable de la coordinación del personal del Palacio de la Moncloa. Como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala. Nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información. ¿Ha entendido?, le indicó Peinado, en un tono que mezclaba la incredulidad con la frustración. Unos minutos después, Bolaños regresó con el nombre de esa persona, informándole además de que el puesto de Álvarez pertenece al gabinete de la presidencia del gobierno. ¿Unos minutos? Tanto le costó recordar o encontrar esta información. Esta escena no solo pone en evidencia la falta de preparación de Bolaños, sino también su incapacidad para ofrecer respuestas claras y directas en un momento en el que la justicia exige transparencia. En el cierre de su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, Félix Bolaños intentó lavarse las manos una vez más, defendiendo que los nombramientos de personal eventual en la Moncloa se han hecho siempre conforme a la ley. Respecto a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, explicó que no era su superior jerárquico y que nunca estuvo entre sus tareas conocer las actividades que realizaba, como si esta ignorancia justificara su falta de responsabilidad. Bolaños afirmó que conoció a Álvarez semanas o meses después de incorporarse a Moncloa, y cuando Peinado le preguntó si la había visto con Begoña Gómez antes de que empezase a trabajar como asesora en presidencia, su respuesta fue tajante. Yo a la señora Álvarez la conozco una vez que ya está trabajando aquí. Esta afirmación, lejos de aclarar, solo alimenta las sospechas de que hay algo que ocultar,
Porque ¿cómo es posible que un alto cargo del gobierno no tenga conocimiento previo de quien trabaja tan cerca del círculo íntimo del presidente? Bolaños siguió con su línea de defensa, relatando que tras el nombramiento de Álvarez había coincidido con ella, sobre todo en eventos de naturaleza política, a los que también había asistido Begoña Gómez. Sin embargo, intentó distanciarse aún más al afirmar: pero si con Begoña he coincidido muy poco, con la señora Álvarez todavía menos. ¿Muy poco? ¿Todavía menos? Esta desconexión parece calculada, como si Bolaños quisiera presentarse como un espectador ajeno a lo que ocurre en la Moncloa, a pesar de su cargo. Preguntado sobre si se había encontrado con Álvarez en la sede de la Moncloa, contestó que no, justificándose con que trabajamos en edificios diferentes y que es un complejo muy amplio, con más de 2000 personas y al menos 15 edificios diferentes. Insistió en que nunca había trabajado en el mismo edificio que la asesora de Gómez, como si esta distancia física eximiera de cualquier responsabilidad o conocimiento sobre sus actividades. Por último, la acusación popular que ejerce Vox le preguntó sobre si conocía qué actividad profesional desempeña Begoña Gómez. Bolaños, en un tono que rozaba la indiferencia, respondió: ella ha tenido trabajo siempre, antes de empezar su marido como presidente del gobierno, y después ha tenido actividad profesional, aclarando que es público que ella ha mantenido su actividad profesional propia. Sin embargo, cuando le interpelaron sobre si conocía que Álvarez desempeñaba parte de la actividad privada de Begoña Gómez, su respuesta fue definitiva: no conozco lo que hacía la señora Álvarez. ¿No conoce? ¿Un ministro del gobierno, responsable de la presidencia, no sabe qué hacía una asesora que trabajaba tan cerca de la esposa del presidente? Esta ignorancia selectiva no solo es increíble, sino que también pone en duda la transparencia y la honestidad de Bolaños, quien parece más interesado en distanciarse de cualquier responsabilidad que en ofrecer respuestas claras. Desde la bandera, esto nos indigna profundamente. No podemos permitir que un ministro del gobierno se comporte como un mero espectador ajeno a lo que ocurre en la Moncloa, ignorando las actividades de quienes trabajan tan cerca del círculo íntimo del presidente. Esta desconexión no es casual. Es un intento desesperado de eludir la verdad, de esconder posibles irregularidades bajo una capa de ignorancia calculada. Peinado tiene razón al cuestionar la credibilidad de Bolaños, porque cada evasiva, cada no conozco, solo alimenta las sospechas de que hay algo que ocultar. Y mientras Bolaños se dedica a desmarcarse de todo, los españoles seguimos preguntándonos qué está pasando realmente en la Moncloa y por qué el gobierno parece más interesado en proteger sus intereses que en rendir cuentas. Vox es la única fuerza que puede exigir transparencia y responsabilidad, porque mientras Sánchez sigan al mando, la justicia seguirá siendo un juego para ellos, y los españoles seguiremos siendo los perdedores. Es hora de que Vox tome las riendas y devuelva la dignidad a los españoles, porque mientras Bolaños siga sonriendo y desconectándose, nuestro país seguirá hundido en la corrupción y la impunidad.